carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, nuestra lectura iniciará en el versículo 14 hasta el 19. Cuando encuentren el pasaje vamos a leerlo de pie. Les pido ponerse de pie para que podamos leerlo. Y dice así la palabra del Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a orar. Eterno y fiel Dios, en esta mañana queremos implorar, Señor, que el Espíritu de Dios nos guíe a través de la meditación de tu palabra. Señor, concédenos recibir tu palabra con gozo en nuestros corazones y mediante ella crecer en nuestra vida espiritual. Yo oro, Padre, para que bendigas cada corazón presente y de acuerdo a su necesidad particular, tu palabra hable y bendiga ricamente. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. He titulado al mensaje de esta mañana, Bendecidos por la cruz. La cruz es sin duda alguna el símbolo del cristianismo por excelencia, porque en esa cruz murió el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquel símbolo de maldición romana para dar muerte a los peores criminales. Ese madero de tormento se convertiría en el símbolo de la vida y la resurrección, en el símbolo de la obra terminada, llevada a cabo por nuestro Salvador Jesús en el Monte Calvario. La cruz, pues, nos habla de la victoria de Cristo. Nos habla de su gran salvación y de los beneficios que vienen a nuestra vida como creyentes gracias a ella. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo nos enseña que somos bendecidos por la cruz por 4 razones. En primer lugar, somos bendecidos por la cruz, iglesia, porque la cruz nos une unos con otros. Versículo 14. Dice el apóstol Pablo, porque Él, hablando del Señor Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. En la antigüedad existían serias distinciones raciales. Los griegos llamaban bárbaros a los demás pueblos.
Los romanos llamaban hijos de asno a los judíos y por su parte los judíos llamaban perros a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo se enfoca en dos grupos contrarios, en dos grupos antagónicos entre los judíos, y se enfoca en el grupo de los gentiles y dice que gracias a la cruz, esos dos pueblos se unieron en uno solo. Porque entendamos, hermanos, que Cristo no solo es el mediador de la paz, sino que Él mismo es la sustancia de la paz, porque así lo dice el pasaje bíblico. Y gracias a esa muerte en la cruz, estos dos pueblos llegaron a ser uno y están reunidos en la institución llamada la iglesia en nuestro tiempo. Hay una frase que amerita un comentario y es la que se encuentra en ese mismo versículo donde dice que Cristo derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué significa esta frase? Es posible que el apóstol Pablo estaba pensando en un muro que había en el templo de Jerusalén. Este muro separaba el atrio de los gentiles, del atrio de los judíos. Según el historiador judío llamado Josefo, esa pared tenía 1,60 m de altura. Y a cada trecho de ese muro habían avisos escritos en griego y en latín para que los gentiles no pasasen al interior del templo. Y aquel hombre que se atreviera a pasar incurría en la pena de muerte, porque era totalmente prohibido. En 1989, hermano, el mundo miraba con asombro cuando los alemanes orientales derribaron ladrillo por ladrillo, quitaron alambre por alambre del infame muro de Berlín. Ese muro que había dividido aquella ciudad por más de 40 años en Berlín Oriental y Berlín Occidental. Pero entendamos lo siguiente, que semejante acontecimiento histórico, es decir, el hecho de que cayó el muro de Berlín, no se compara al hecho bendito que logró Jesucristo al quitar toda pared de división que separaba al hombre de Dios y separaba a los hombres de unos para con los otros. Ahora, la Biblia nos orienta, hermanos. Y un escritor dijo lo siguiente, que la cruz es el lugar donde las barreras se destruyen. Ninguno tiene más valor que otros. En la cruz el terreno está nivelado. Somos bendecidos por la cruz, porque la cruz nos une unos con otros. Esto implica que debemos tratar a cada creyente con respeto y con amor, haciendo a un lado nuestra posición económica, nuestro grado académico o inclinación política, porque esas cosas deben quitarse de entre nosotros para que pueda existir la unidad ganada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Iglesia amada, los meses pasados han sido bastante difíciles. Hemos tenido diferencias, ha habido divisiones, pero es tiempo de volver a unirnos como pueblo de Dios. Es tiempo de volver a unirnos como pueblo de Dios. Es tiempo de amarnos unos a otros y aplicar el principio del perdón si a usted alguien le ha hecho una ofensa, si a usted alguien le ha causado un daño. Volvamos, iglesia, volvamos a la unidad, porque la cruz nos llama a eso, nos llama a la unidad. En segundo lugar, somos bendecidos por la cruz, porque la cruz nos reconcilia con Dios.
Ponga su mirada en el versículo número 16. Dice la Escritura: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vean las dimensiones del sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. En la dimensión horizontal, la cruz hizo posible la paz entre judíos y gentiles. Pero en la dimensión vertical, la cruz hace posible nuestra amistad con Dios. Porque existe una enemistad histórica entre el hombre y Dios. Y todo inició allá en el jardín de Edén con Adán, quien como nuestro representante decidió romper su comunión con Dios y pecar, provocando así que cada ser humano que nace en este mundo esté alejado de Dios, esté enemistado con Dios. Pero no solo hay una enemistad histórica del ser humano para con Dios, sino que hay una enemistad práctica, hermanos. Porque hoy la gente decide darle la espalda a Dios. ¿Cuántas son las personas que deciden voluntariamente vivir en hostilidad para con Dios? Vivir practicando el pecado y haciendo las cosas que son desagradables delante de Él. Pero ¿qué sucede? Que la cruz tiene la virtud de reconciliar al hombre pecador con el Dios Santo. Alguien escribió lo siguiente: la razón por la cual hay tanta contienda en este mundo entre individuos, familias y grupos sociales es debido a que las partes contendientes no se han encontrado el uno al otro en el pie del Calvario. ¿Qué implica la reconciliación, hermanos? Bueno, la reconciliación implica que el pecado nuestro, que causaba enemistad hacia Dios, ha sido cancelado. Que la condenación que pendía sobre usted y pendía sobre mí ha sido eliminada gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero implica algo más la reconciliación. Implica que la relación original entre el hombre y Dios ha sido establecida. Ha habido un cambio de posición, ha habido un cambio de relaciones, y ahora, en lugar de ser enemigos de Dios, somos amigos de Dios por la infinita gracia mostrada a nuestro favor en esa cruz. Por ello, querido amigo, no tiene ningún sentido vivir siendo un enemigo de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor aparezca, dará retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice lo siguiente: que estas personas sufrirán pena de eterna perdición, que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por ello es mejor obedecer el antiguo consejo que se encuentra en el libro de Job 22:21, donde se dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. En tercer lugar, la cruz nos bendice, porque la cruz nos garantiza el acceso a Dios. Leamos juntos el versículo 17 en adelante. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles. Ellos no tenían la revelación de Dios. Ellos no participaban de las promesas hechas a Israel. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
Y dice el versículo 18, hablando del acceso que la cruz nos garantiza. Porque por medio de Él, Jesucristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hermanos, ustedes recordarán la enseñanza bíblica, que en el templo de Jerusalén, en su interior, habían dos divisiones principales. Uno se llamaba el lugar santo y otro se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo moraba la gloria de Dios. La presencia de Dios se manifestaba entre los querubines que estaban en el arca del pacto. Pero había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Este velo, hermanos, tenía unos 18 metros de altura, unos 9 metros de ancho y un grosor de unos 10 centímetros. Cuando Cristo murió, el Evangelio de Mateo nos dice de que ese velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como evidencia, como señal de que a partir de ese momento, que a partir de ese instante, los pecadores podíamos tener acceso a nuestro amado Dios. Usted tiene acceso a la presencia de Dios. Usted tiene libertad para entrar a la presencia de Dios. Pero dirá alguien, y bueno, ¿y eso de qué me va a servir? Eso es lo importante. Hermanos, esto significa que podemos clamar a alguien que tiene todo poder para ayudarnos en nuestras dificultades. Porque usted no se va a acercar a hombre alguno, se va a acercar al Dios creador del cielo y creador de la tierra, y que tiene todo poder para ayudarle en las diversas circunstancias de su vida. También debemos recordar esto, hermanos, que podemos presentar nuestras peticiones a alguien que nos escucha y se interesa por nosotros. Que tenemos a alguien para quien nuestra compañía es grata. Yo no sé si a usted le ha tocado esta experiencia de visitar a alguien y sentir que esta persona lo quiere sacar a uno. Uno se siente incómodo. Y personalmente, pues yo busco la salida y me retiro. Pero eso no ocurre con Dios. Su presencia es grata. Cuando usted se acerca al Señor, Él se complace en que usted esté delante de Él. Él es siempre accesible. Él siempre tiene tiempo para usted. Y gracias a lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, hermanos, tenemos acceso directo para entrar a la presencia gloriosa de nuestro Dios. Entonces, use este privilegio. Busque al Señor cada día. Permanezca delante de Él el tiempo que quiera y haga sus peticiones con toda confianza, porque Él es su Padre y usted es su hijo amado, su hija amada. En último lugar, somos bendecidos por la cruz, porque la cruz nos permite ser miembros de la familia de Dios. Hermanos, a lo largo de la vida, la mayoría de nosotros experimentamos un cierto sentido de no pertenencia. Y en ocasiones nos sentimos inaceptados e inferiores. Porque Dios nos creó con el deseo de pertenecer a algo, de pertenecer a alguien. Y por eso las personas buscan identificarse con ya sea con otro ser humano o con algún grupo o con alguna causa, para poder sentir lleno ese deseo o ese sentido de pertenencia.
Fíjense que este texto nos comunica una idea sumamente interesante. Versículo 19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí se dice que le pertenecemos a alguien, porque Cristo nos ha llevado a Dios y somos miembros de su familia, pertenecemos a Dios y Él nos acepta tal como somos. Y estamos implicados en una gran causa también en el Señor, la causa de llevar el Evangelio a toda criatura. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted es parte de la familia de Dios. Había una creyente que le encantaba ir a la iglesia cada domingo. Quien le recibía o quienes le recibían siempre le daban un caluroso abrazo. Y ella decía lo siguiente: a mí me encanta ir a la iglesia, porque ese abrazo que me dan cuando yo entro es el único que yo recibo durante toda la semana. Mis hermanos, aquí hay enseñanzas prácticas para nuestra vida. Somos la familia de Dios. Esta iglesia es la familia de Dios. Por tanto, debe tener esta congregación un toque familiar. Dice el apóstol Pablo al escribir a los Corintios que cuando un miembro se duele, los demás miembros sufren. Que cuando un miembro recibe honra, los demás miembros también se alegran. Y eso tiene que existir entre nosotros. Una preocupación mutua, hermanos. Interesarnos los unos por los otros. Consolarnos los unos con los otros. Amarnos los unos con los otros. Es que en la iglesia nadie debería sentirse como un intruso. Nadie debería sentirse aquí en la iglesia como un intruso. Usted es miembro de esta familia. Usted es miembro de esta comunidad de fe. Y usted es miembro de la familia bendita de Dios. Y siéntase con confianza, porque está en la casa de Dios con los redimidos de Dios. Quizás en esta mañana entre nosotros hay alguna persona que no es creyente. Alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo. Amado amigo, en esta mañana la cruz desea bendecirlo a usted. Esa cruz en la cual murió nuestro Salvador Jesucristo. Este día usted puede dejar de ser un enemigo y convertirse en un amigo de Dios. En este día usted puede tener acceso a la presencia de Dios y llamarle Padre. Y también puede pertenecer a la familia espiritual de Dios. Puede pertenecer a la familia del Señor, convirtiéndose en un hijo, en una hija de Dios. ¿Qué se necesita? Entréguele su vida a Jesucristo. Permita que Cristo le salve esta mañana. Permita que Cristo haga de usted un hombre nuevo, una mujer nueva. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, te damos las gracias, Señor, por esa cruz donde murió nuestro Jesús, pagando nuestra deuda, anulando la maldición que había en contra de nosotros. Y esta mañana, Señor, te adoramos y te bendecimos. Llama a aquel hombre
hombre o mujer, Señor, aquella persona que está en el santuario, todavía no tiene a Cristo a la salvación. Entréguele su vida a Jesucristo. Deje que Cristo tome el timón de su vida. Deje que Él conduzca a partir de hoy sus pasos. Si hay entre nosotros alguna persona que desee entregar su vida a Jesucristo, puede levantar su mano en alto en señal de que desea entregarle su vida a Cristo. O puede ponerse valientemente en pie para decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero que tú me salves, Señor. Quiero que tú me ayudes, Señor. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Hemos hablado también de la reconciliación. Probablemente algún presente ha caminado fuera de la voluntad de Dios, pero ha venido en esta mañana con un corazón sediento de regresar, de volver a los brazos de Dios. Usted puede reconciliarse. Usted puede reconciliarse con el Señor. Este mensaje, hermanos amados, también tiene mucho que decirnos a nosotros. Esa cruz debe recordarnos a nosotros la importancia de ser una iglesia unida, de superar nuestras diferencias y permitir que el Espíritu de Dios opere en nosotros y a través de nosotros para hacer su obra. Esa cruz también nos invita a accesar a la presencia de Dios. Quizás sus cargas son muchas, sus problemas le tienen agobiado. Lléveselos al Señor. Bendito Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu gran salvación, por tu gran amor para con nosotros. En esta oportunidad vamos a presenciar y participar de la celebración de la Cena del Señor. Danos un corazón reverente y un corazón agradecido por lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.